Veracruz de Ignacio de la Llave les dan la más cordial bienvenida al Foro Regional de Consulta de Educación Normal. Estamos moviendo a México con educación de calidad. Preside la inauguración y realización de este foro regional el secretario de Educación de Veracruz, licenciado Adolfo Mota Hernández. Damos la más cordial bienvenida al puerto de Veracruz al subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, el doctor Fernando Serrano Migallón. Nos honra con su presencia el secretario de Educación de Tlaxcala, doctor Tomás Munive Osorno. Damos la bienvenida a la directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio del Distrito Federal, maestra Georgina Quintanilla Cerda. Con la representación del secretario de Educación del Estado de Querétaro, con nosotros la directora de Educación, licenciada María Leticia Tobar Zavala. Con la representación de la Secretaría de Educación de Morelos y de su secretaria, la maestra Beatriz Ramírez Velázquez, con nosotros el jefe del Departamento de Normales, maestro Jesús Castro Torres. En presidium, la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de Veracruz, maestra Denise Uscanga Méndez. Le damos la bienvenida al puerto de Veracruz a un científico queridísimo en el país, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, ponente invitado de la UNAM. De igual forma, un politólogo y querido maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Jesús Carlos Ordelas Navarro. Damos la bienvenida a los representantes de las escuelas normales e instituciones formadoras de maestros del Distrito Federal, del Estado de Morelos, del Estado de Querétaro, del Estado de Tlaxcala y del anfitrión, el Estado de Veracruz. Un elemento clave en la organización de este foro ha sido la participación de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de Veracruz. Por esta razón, le rogamos a la ciudadana Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de Veracruz, la maestra Denise Uscanga Méndez, sea tan gentil de darnos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior y representante del secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chaifet Chemor, licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación de Veracruz y representante personal de nuestro gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, secretario de Educación de Tlaxcala. Bienvenidos a todos los distinguidos miembros del presidium que hoy nos acompañan. Distinguidos ponentes, invitados especiales, académicos, alumnos y representantes de la prensa. A nombre del gobernador del Estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro hermoso Estado, en particular a este foro regional de consulta del modelo educativo de educación normal. Veracruz los recibe con los brazos abiertos para trabajar el día de hoy en un tema de la mayor importancia: la mejora de la calidad educativa, en particular de la educación normal. La actividad que nos espera en este foro es muy intensa, pero espero que en los espacios libres puedan disfrutar de nuestra música, de la variada gastronomía, de la calidez y de la contagiosa alegría de los veracruzanos. No es fortuita la elección de Veracruz como sede de este foro regional. Nuestro estado
ocupa un lugar privilegiado en la memoria de la nación por hechos y razones históricas que nos dieron identidad. La educación es una de ellas. Veracruz es semillero de grandes pensadores que aquí nacieron, se desarrollaron o dejaron huella. Enrique Conrado Rebsamen, Enrique Lauscher, Carlos A. Carrillo, Rafael Ramírez, Estefanía Castañeda, Manuel R. Gutiérrez, Graciano Valenzuela, entre otros connotados educadores, marcaron nuevas rutas para el fortalecimiento del normalismo nacional. Con la reforma educativa promovida por el Gobierno federal, se establecieron los mecanismos para transformar e impulsar la educación en el país. Con la misma visión transformadora, la Secretaría de Educación de Veracruz ha sumado sus propuestas e iniciativas. Los foros precedentes se han constituido en excelente oportunidad para analizar e intercambiar conocimientos y experiencias, para consolidar aprendizajes en busca de un modelo educativo en y para la educación normal que garantice la formación de los maestros que requiere la sociedad del siglo XXI. Las aportaciones que surjan en las mesas de trabajo permitirán pensar y repensar el normalismo en nuestros estados y en el ámbito nacional. Por ello, nuestra expectativa es el diálogo permanente y productivo, el fructífero intercambio de saberes desde diferentes espacios regionales y laborales, con la mirada puesta en la mejora, la transformación y el fortalecimiento de la educación normal. Convencida del éxito pleno de este foro regional de consulta de educación normal, a nombre del Gobierno de Veracruz, les reitero a todos nuestros visitantes la más cálida de las bienvenidas. México está comprometido con una amplia consulta nacional para construir y dialogar los tópicos y temas que integren el proyecto educativo mexicano hacia el futuro. Le rogamos respetuosamente al señor subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, el doctor Fernando Serrano Migallón, sea tan gentil de realizar la contextualización del evento. Muy buenos días. Licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del Estado de Veracruz y representante personal del señor gobernador del Estado. Doctor Tomás Munive Osorno, secretario de Educación del Estado de Tlaxcala. Señoras y señores representantes de los estados, de la Secretaría de Educación de los Estados de Querétaro, de Morelos, del Distrito Federal, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, ponente, doctor Jesús Carlos Ornelas, ponente, miembros del Consejo Asesor, sean ustedes muy bienvenidos, señoras y señores participantes, amigos todos. El secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chofet, me pide que les transmita sus saludos y buenos deseos para los trabajos de hoy. En particular, envía su refrendo y la determinada convicción de que los foros de consulta para la revisión del modelo educativo son punto nodal en la política educativa de México. Decía un veracruzano ilustre que la revolución educativa solo será posible si toda la sociedad y no solamente el Estado se moviliza. Esta frase de Jesús Reyes Heroles sienta un precedente no solo para la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Unión hace un año, sino como síntesis del foro que hoy nos congrega. Escuchar es la tarea fundamental del Gobierno de la República y ese es el propósito que tenemos aquí. Escuchar a los actores de la educación, autoridades, maestros, alumnos, representantes sindicales y ponentes académicos,
Cada una de estas voces forman parte del quehacer más noble de la existencia humana, enseñar, y su participación es de suma importancia para conocer a fondo las realidades y las necesidades particulares de cada sector de la educación nacional. Como ha apuntado el secretario Chauffet, los grandes proyectos en materia educativa deben involucrar a todos los actores, diferenciando y sincronizando sus roles, pero al mismo tiempo han de abarcar diversos ámbitos, desde el trabajo cotidiano en las aulas hasta el diseño e implementación de las políticas públicas, desde lo administrativo a lo pedagógico y del contenido local al estatal y al nacional. La figura de los maestros, de quienes han aportado las bases pedagógicas y éticas de nuestra formación, es un impulso indudable del porvenir y, sin duda, son los grandes protagonistas de la reforma educativa. A ellos está dedicado este Foro de Educación Normal, una de las prioridades de la educación superior en México. Tanto en la literatura académica como en el diagnóstico gubernamental se ha dedicado un espacio extenso al normalismo, como un modelo de formación que debe no únicamente mantenerse, sino fortalecerse. Convicción firme de quienes sabemos del amplio legado y conocemos las indudables aportaciones de las escuelas normales en todo el país. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 compendió de las múltiples observaciones de cada área que abarca el sector educativo, reserva un espacio de las propuestas para el fortalecimiento de las escuelas normales en el sexenio, punto que se encuentra nada menos que en su primer objetivo, reflejo de la prioridad que ésta tiene para el Gobierno federal. La meta es reforzar la formación nacional y el desarrollo profesional docente, centrando en la escuela y el alumno, para lo cual se plantea diseñar e impulsar esquemas de formación continua para maestros de educación básica, mediante acciones que supone la Ley General del Servicio Profesional Docente. Recientemente, el secretario de Educación anunció la disposición del presidente de la República de otorgar becas a profesores recién egresados de las escuelas normales para que realicen cuatrimestres de profesionalización en otros países, apoyando así la movilidad y la experiencia curricular del docente. Esta notable decisión cubre una de las líneas de acción del mencionado objetivo, disponer de un conjunto de apoyos para que los profesores constituyan y desarrollen comunidades de aprendizaje profesional. Asimismo, es importante robustecer a los consejos técnicos como espacios idóneos para el aprendizaje docente dentro de la escuela, crear redes de escuelas y docentes para su desarrollo profesional y elegir a los mejores aspirantes para ingresar en la formación inicial con mecanismos renovados, así como asegurar la calidad de la educación impartida en las aulas normalistas y la competencia académica de sus egresados. Uno de los pilares de la reforma educativa es precisamente hacer realidad la garantía irreversible de una educación de calidad y con equidad. Hoy por hoy, este es un derecho de todos los mexicanos, reafirmado con la reforma al artículo 3 constitucional, acción sin precedente en la historia nacional. Con ello, la educación en México, y específicamente la educación normal, tendrá renovados impulsos para concretar una enseñanza íntegra y completa. Los foros de consulta, parte importante de la reforma en la que se recogen las peticiones y demandas de la sociedad, nos han traído hoy a un Estado con una tradición normalista más que centenaria. Hoy en día, Veracruz es el quinto lugar nacional en alumnos de licenciatura en educación especial, el número 8 con más estudiantes de educación física y uno de los estados con mayor cantidad de docentes en las escuelas normales. En tanto, el Distrito Federal, otra de las entidades que integran esta región, es la segunda con mayor número de estudiantes normalistas, que corresponden a casi 6,000 alumnos, reflejo de su condición capitalina, pero también del trabajo histórico que se ha realizado en sus escuelas normales. Por su parte, Tlaxcala, aunque de pequeña geografía, tiene la virtud de ser la entidad
con casi el 80% de los alumnos normalistas que estudian licenciaturas en educación tecnológica en todo el país, mientras que Morelos ocupa un lugar crucial al ser otro de los 3 estados que enseñan esta modalidad. Querétaro también ostenta números importantes en el ciclo escolar 2012-2013. Contó con 675 estudiantes normalistas de educación secundaria, que suman el 2.44% de la matrícula nacional de dicha licenciatura. El normalismo veracruzano es un referente obligado para la nación. Tiene en su historia nombres de alta talla, como Manuela Contreras, Rafael Ramírez, Luis Hidalgo Monroy, Gabriel Lucio Argüelles. A ellos se suma, bajo la visión del gobernador Juan de la Luz Enríquez, el alto honor de haber tenido como primer director de la Escuela Normal de Jalapa en 1886 al insigne Enrique Rebsamen, flanqueado por personajes ilustres como Juan Manuel Betancourt o Graciano Valenzuela. No hay que olvidar las respectivas aportaciones de Martín Jiménez Esparza e Isidro Castillo en Morelos, Francisca Madera Martínez en Tlaxcala, Andrés Valvanera Martínez en Querétaro o de José Muro Méndez, Luis Fernando Anaya y el inolvidable Salvador Moreno Calpt en la capital de nuestro país. Tampoco puedo dejar de mencionar la extraordinaria labor de Antonio Ballesteros y de su esposa, Emilia Elías, ni de Jorge Hernández Millares, exiliados españoles traídos por el mar y que fueron profesores eminentes en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. Estos y otros nombres han contribuido a hacer de la educación normal una institución de bases sólidas, con una identidad propia y muy enraizada, distinta de otros modelos educativos formadores de profesores. El normalismo es espacio idóneo para la adquisición y el desarrollo de los conocimientos, competencias y aptitudes profesionales indispensables para el ejercicio docente, donde se forman las capacidades reflexivas que permiten a los futuros maestros aprender su práctica profesional. Es turno de devolver a los maestros lo que ellos nos han brindado, de corresponderles no nada más con gratitud, sino sobre todo ofreciéndoles verdaderas garantías de calidad mediante un compromiso real con la educación normal, el apoyo activo y responsable a su desinteresada labor e incorporando sus propuestas y demandas al diseño de la política educativa de México. A nombre del secretario Chofet, deseo el mayor de los éxitos en las ponencias que escucharemos a continuación, reafirmando el compromiso del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, con la calidad y la equidad educativas. Con el apoyo de todos, esto pasará a ser una realidad. Con la gratitud de la Secretaría de Educación Pública y de su titular, les aseguro el mayor de los éxitos en el foro que hoy inicia. Muchas gracias. Acorde con la política de inclusión que ha impulsado el Gobierno de la República, hoy, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, los estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, Guillermo Morales, Mateo Nicolás Mendoza y Karina Lagunes Paredes traducirán todo el evento en lenguaje en señas, una muestra de la política de inclusión del Gobierno de la República. En este foro todas las voces son importantes y por esa razón queremos agradecer de manera particular que hoy tengamos representantes populares, legisladores que se dieron cita en este foro también para escuchar las voces de los académicos. Agradecemos la presencia de don Natiu Pola Estrada, del Distrito 21 de Veracruz, del diputado Raúl Sarrabal Ferat, de Boca del Río,
Agradecemos desde luego la presencia del delegado federal de la SEP en Morelos, muchas gracias, bienvenido a Veracruz, del delegado federal de la SEP en Querétaro, Jaime García Lor, de Morelos es Renato Iturriaga, del delegado federal de la SEP en Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, y desde luego la delegada federal de la SEP en Veracruz, Daniela Nadal Riquelme, muchas gracias también, licenciada, por acompañarnos. Y una mención muy especial es que el día de hoy tengamos a los dos señores secretarios generales de las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, señores secretarios generales, por acompañarnos, están en la primera fila, y de representantes de otras organizaciones sindicales que sus secretarios también se dieron cita en esta mañana para escuchar las propuestas. Y justamente, como este foro se trata de escuchar muchas voces, de registrar propuestas, de construir consensos, de construir conocimiento, ¿qué mejor que la primera persona que haga esto sea una mujer, sea una científica? Ella es bióloga de formación, fue vicepresidenta y presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, es un académico de muchos años de la Universidad Nacional Autónoma de México, una persona muy prolífica en sus escritos sobre darwinismo y evolución son verdaderamente deliciosos, tanto por su contenido como por el fondo de estos textos. Por lo tanto, le rogamos muy respetuosamente a la científica mexicana, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sea tan amable de realizar su exposición. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación, señor subsecretario Fernando Serrano. Gracias a los anfitriones, señor secretario de Educación y subsecretaria del Estado de Veracruz y compañeros del Presidium. Estudiantes, me da muchísimo gusto que estén aquí jóvenes estudiantes de las normales. Para ellos es que estamos trabajando en la Facultad de Ciencias y espero que les guste esta presentación porque la Facultad de Ciencias de la UNAM está cumpliendo 75 años de formar a los científicos mexicanos. Ahora hay muchas otras instituciones, pero la UNAM fue la primera que pensó que México requería de ciencia para que se desarrollara, que México requería de científicos. Y la facultad se ha preocupado por esto y pensamos que es fundamental que en las normales se tome en cuenta todos los avances en los programas de ciencia que hay no solamente en México, sino en el mundo. Los maestros son el núcleo fundamental de la educación. Participan muchos, obviamente, los estudiantes, contribuyen los padres de familia, pero los maestros son lo principal, son el pilar central de la educación. Por eso hemos trabajado mucho en la Facultad de Ciencias y pensamos que podemos trabajar juntos, como verán en nuestra propuesta, con el gobierno, con las normales y con las universidades. Empecemos, por favor. No la veo. El trabajo que hemos hecho entre un grupo de profesores de la facultad, que tenemos muchos años ya en este tema, es ¿por qué es importante la educación científica? Y en México se ha dejado un poco de lado. Mire, los científicos, gracias, han producido explicaciones sobre la naturaleza y la sociedad que todos los humanos tenemos derecho a conocer. Esto es fundamental, es una de las ideas centrales. El conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento que ha producido la humanidad es un derecho para todos. Este es el primer punto que sostenemos. Es un derecho, es un patrimonio de la humanidad. Este conocimiento científico, mejora la relación de los individuos con su medio ambiente, con su salud, con los demás seres humanos. Él podrá conocer por qué los fenómenos naturales, aprenderá a las formas de contender con ellos, protegerse y aprovecharse de ellos racionalmente. Tenemos que reconocer nuestros recursos naturales, por ejemplo. Queremos manejar nuestro petróleo, tenemos que manejarlo con conocimiento científico. Algo fundamental también en el avance de la enseñanza de la ciencia es el rechazar las explicaciones mágicas, los dogmas y las supersticiones. En este sentido es fundamental entender
que hay diferentes formas de conocimiento. Y entonces, por supuesto, con todo el respeto a las religiones, tenemos que entender que la ciencia y la religión son ámbitos distintos y que la ciencia tiene una forma de conocimiento y decía, por eso conduce al rechazo de los dogmas, de las supersticiones. Lo que queremos es desarrollar la racionalidad, que haya un pensamiento científico, una racionalidad y que a los niños los orientemos de esta forma de razonamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? No sé qué pasó con la presentación, pero bueno, quiero hablar de la formación docente. ¿Cómo hacemos para que ese cúmulo de conocimientos que ha producido la humanidad, efectivamente nadie hoy puede conocer todo de física, todo de biología, todo de química, pero entonces tenemos que definir para cada nivel de estudios, desde preescolar, la primaria, la secundaria, qué es lo que un niño, un joven, deben de ir aprendiendo de ciencia, cómo irlos empapando, cómo acercarlos a este tipo de conocimiento fundamental en la vida actual. Una de las estrategias que tenemos nosotros y que hemos elaborado es la selección de lo fundamental para cada nivel de estudios. Que un maestro conozca que si va a tratar a niños de primer año, son temas, formas de enfocar, si es uno de sexto año es distinto, y en eso hemos trabajado. ¿Qué es lo fundamental para cada nivel de estudios? Los profesores y alumnos tienen que contar con un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales en ciencias naturales y pensamiento matemático. Esto es una tarea impostergable para nuestro país. Se trata de realizar, como lo dije antes, un esfuerzo coordinado entre académicos de las universidades diferentes que tiene este país, el gobierno y las instituciones educativas. Determinar cuáles son los conocimientos básicos, decía, pertinentes, de vanguardia, sistematizarlos para evitar planes y programas de estudio imposibles de abordar. A esto le hemos dado en llamar ese acumulacionismo o enciclopedismo. A veces los programas tienen todo el contenido, todos los temas y quisieran que un niño o un joven aprendiera toda la física, toda la biología. Esto es imposible, ni siquiera un gran experto, el mejor físico del mundo, puede conocer todos los avances que la física ha producido en los cientos de años que se ha creado el conocimiento de la física. Entonces tenemos que definir qué es lo fundamental para cada nivel. De esta manera, decía, evitar ese acumulacionismo y definir para que el currículum propicie más la profundización, conocer bien los temas centrales y no la extensión. Es una de las ideas. Por otro lado, además de que tenemos que definir qué conocimientos debe tener un escolar, tenemos una estrategia didáctica. ¿Qué conocimientos y cómo enseñarlos? A esto le hemos llamado el enfoque de educación basado en la indagación, que los niños aprendan cómo hacer ciencia en un salón de clase. Suena como muy ambicioso, pero no estamos pensando en grandes laboratorios, hay que tener todos los microscopios, los telescopios, no. Con lo que tenga un maestro a su alcance, con lo que tengan los niños en su entorno, tienen que entender el procedimiento de la ciencia. Un niño que tiene oportunidad de estar en el campo y analizar con su maestro las diferencias entre una planta, un animal, entre un ser no vivo, una roca, en fin, que tenga la capacidad de observar, de tratar de entender. ¿Qué es lo central de la ciencia? Es precisamente esto, el tratar de explicar los fenómenos naturales, tratar de explicar por qué estamos viendo algo. Un ejemplo que hemos construido y que enseguida planteo es el de evolución, que ese es, como señalaron en la presentación, es el tema personal, pero en el equipo nuestro hay químicos, hay matemáticos, hay físicos y biólogos que trabajamos cada uno en nuestros temas y hemos elaborado documentos, hemos elaborado materiales para acercar a los maestros y para que ellos también a su vez puedan preparar sus propios materiales para enseñar a los niños. Un maestro tiene que dominar el contenido científico a un nivel adecuado. Otra vez dije, nadie puede saber todo, pero un maestro, un profesor de la normal, tiene que conocer lo básico de la ciencia. Por ejemplo, un profesor de hoy no podría no entender qué se conoce de la famosa gran explosión, del Big Bang,
qué pasó, cómo surgió el universo. Esto se lo tiene que transmitir a los niños, cómo están constituidas las galaxias, cosas muy generales, la gravedad, o en el caso de la biología, un tema que voy a explicar un poquito más adelante, la evolución. Tenemos que aproximar a los niños a las explicaciones y metodologías de la ciencia. Esto es muy importante, que los maestros y los niños conozcan qué es ciencia, cómo se produce el conocimiento científico, entender que el conocimiento científico cambia, no es dogmático, no es para siempre, va evolucionando también. Y entonces es fundamental que esto lo desarrollen. Por lo tanto, hay que diseñar secuencias didácticas originales que conduzcan a los alumnos a un aprendizaje significativo de los conceptos básicos de las ciencias naturales y sus interrelaciones con otros campos de conocimiento. La ciencia no está aislada, tiene que ver con muchos otros temas como la filosofía, por ejemplo. Entonces, se trata de convertir el salón de clase en un laboratorio con recursos al alcance del entorno y al profesor en el guía para la construcción del conocimiento. Los niños tienen que observar, tienen que entender, tienen que tratar de explicar y el maestro orientarlos, que no se aprendan de memoria los conceptos científicos, que disfruten aprender matemáticas, que disfruten entender los fenómenos físicos, por qué la gravedad, por qué la luna no se pega a la tierra, por qué las manzanas se caen de los árboles, ese conocimiento que también explicó Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo es que alumnos y profesores comprendan a la ciencia como un proceso de elaboración de explicaciones, de leyes, teorías y de conceptos. Esto tiene que aprender el niño llevado de la mano por su maestro. Y quiero poner un ejemplo para terminar de un tema que es central. Yo creo que si hay un tema que cambia la forma de pensar, es la evolución. El entender que la ciencia ha demostrado que no hubo una creación, que no hubo 7 días o de acuerdo a cualquier mito, cómo se crearon los seres vivos y los seres humanos en particular. Es fundamental, claro que cambia la concepción del mundo. Por eso en muchos países, en muchos grupos, se oponen a la enseñanza del evolucionismo. Y por eso nosotros insistimos como un ejemplo de cómo se construye el pensamiento científico, de cómo esta observación, este análisis, la deducción a partir de un gran número de fenómenos que han observado los científicos para explicar cómo fue el proceso de cambio que llevó de los primeros seres vivos de los cuales todos descendemos. Primeros seres vivos como bacterias y toda la evolución que ha producido la gran diversidad que conocemos es fundamental. Por eso decía, este conocimiento transforma la visión del mundo. Fuimos creados o somos producto de un proceso de casi 4,000 millones de años. Eso fue lo que se llevó, no 7 días, 4,000 millones de años desde las bacterias hasta todo lo que ha existido y existe, todo lo que ha existido, lo que sea también, todos sabemos, hay muchísimas especies que han desaparecido y la mayor parte han desaparecido, lo conocemos gracias a la paleontología, los fósiles muestran que la vida ha cambiado en la historia de este proceso de evolución. Comprender la teoría de la evolución, por ejemplo, lleva también a un mayor respeto por la naturaleza. Entender que 3.800 millones de años, cerca de 4,000 millones de años, es lo que la naturaleza le ha llevado a construir lo que hoy vemos, las selvas, los vegetales y animales del mar, los humanos. Eso ha llevado un tiempo enorme y en un instante los humanos podemos desaparecer a una especie. Creo que entender cómo ha surgido ese proceso es fundamental. Y nosotros hemos trabajado, en esto tenemos una página la estamos trabajando para tener lo que debe saber un niño de diferentes edades, lo que debe saber alguien de educación media superior, lo que debe saber un profesor. Se tiene que definir, no le podemos enseñar lo mismo a un niño de primaria que a un profesor o que a un estudiante de educación media superior. Por síntesis, para enseñarles un poquito los materiales, decimos, ¿cómo se explica la evolución hoy? En primer lugar, la evolución es un hecho, eso habría que entenderlo. Exactamente como la Tierra gira alrededor del Sol, es un hecho comprobado.
Entonces los niños tienen que entender esto. Es un hecho que la ciencia ha demostrado más allá de duda, por lo menos de duda razonable, ¿no? La evolución biológica es la transformación de las especies a través del tiempo a partir de especies ancestrales. Así podríamos definir la evolución en biología. El modelo darwiniano, creado en 1859 por Charles Darwin, es el modelo de variación y selección natural. Explica la adaptación y la diversidad fundamentalmente. Pero en biología decimos, nada tiene sentido respecto a lo vivo si no es a la luz de la evolución. Todo se entiende. ¿Por qué? Se puede entender que todos compartimos una estructura genética, que tenemos diferentes genes, pero que, por ejemplo, compartimos con los otros simios, como el ser humano es el quinto simio, compartimos con chimpancés y gorilas 99% de genes. ¿Qué nos hace distintos? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué nos da la capacidad de razonamiento, la capacidad de socialización tan grande que tenemos los humanos? Es algo que tenemos que entender gracias a la teoría de la evolución. La teoría darwiniana y neodarwiniana, o sea, el darwinismo moderno, también explican como centrales la variación. Hay diferencias entre los individuos de cualquier especie y hay una selección natural que favorece a los que pueden sobrevivir y los que pueden tener descendencia. Así lo hemos explicado. Tenemos, por ejemplo, ejemplos como este. ¿Qué es la adaptación? Que la definimos como el ajuste de las especies al medio ambiente. Por ejemplo, las cactáceas, que son tan importantes para México. Las cactáceas tienen adaptaciones para vivir en lugares con poca agua. La disminución, por ejemplo, la carencia de hojas. Las espinas son hojas modificadas. Está un poco lenta la presentación, pero espero que hayan podido seguirla. Muchísimas gracias por su atención. Este es el material que estamos preparando para los profesores de las normales. Muchísimas gracias. Y si desde luego ahora escuchamos la voz de los científicos, lo que sigue y es natural es escuchar la voz de un maestro. ¿Y qué mejor? De un maestro que se siente feliz y orgulloso de serlo. Él es profesor de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también ha sido Fulbright Scholar, ha sido profesor visitante en la muy prestigiosa Escuela de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard. En 2008-2009 fue profesor visitante de Educación Comparada Internacional en el Teachers College de la Universidad de Columbia, pero sobre todo, además de ser un maestro apasionado, es un politólogo sensacional, con una agudeza y una profundidad en sus comentarios que siempre es un placer escuchar. A don Jesús Carlos Ornelas Navarro, el doctor Jesús Carlos Ornelas Navarro, ponente invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por estar aquí presentes, compañeros del Presidium, colegas, estudiantes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo voy a leer mi texto, soy del siglo pasado. Yo sé que el dicho popular dice que más sabe el diablo por Facebook que por diablo, pero ya ven lo que pasó ahorita con Rosaura. Bien. El tema que escogí para esta ponencia lo titulé Las normales en la mira. Agradezco al subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, la invitación a participar en este foro. Espero que en el momento de la convocatoria, que en el momento de convocarme se haya percatado de lo que hacía. Como dijo Nietzsche, nunca fui hábil en prevenir a alguien contra mí. Tras una breve revisión de las relatorías de los foros precedentes, parecería que el propósito real de estas consultas, es legitimar la política educativa del gobierno del presidente Peña Nieto. Algo hay de eso. El sistema educativo en su conjunto y las escuelas normales
o la tradición del normalismo mexicano atraviesan por una crisis de legitimidad, pero al mismo tiempo los foros son ventanas que se abren a la reflexión y a la crítica, aunque también al autoelogio y a la defensa de lo existente. Centro mis comentarios en el tema 2, las instituciones que imparten educación normal en la transformación del sistema de formación de maestros para la educación básica. Por eso digo que están en la mira. El documento base y la convocatoria limitan el campo de las discusiones. No está mal. Se necesita algo de orden y coherencia, pero encasilla, o al menos tiende a circunscribir las propuestas. Aunado a ello, lo que se persigue, según la convocatoria, es construir el plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas. Se da por sentado, aunque no se exprese de una manera directa, que si se rediseñan y se fortalecen las escuelas normales públicas, los problemas que se derivan de la baja calidad comenzarán a resolverse. Tengo mis dudas. Si el diagnóstico que hace la misma SEP, plasmado en la convocatoria y en otros documentos, es correcto, las escuelas normales requieren con urgencia algo más que rediseñarlas y darles vigor. El documento base apunta que, cito, los programas de mejora instrumentados en los últimos 28 años no han logrado impactar en el cambio de las prácticas docentes en las instituciones formadoras de docentes, reconociendo que se han apoyado aspectos de infraestructura física y tecnológica sin contar con programas efectivos de mejora del profesorado y de las prácticas educativas en las aulas que eleven sustancialmente la calidad de la formación docente. Se acaba la cita. Bien por ese lenguaje alejado de la corrección política. Otro estudio de la SEP apunta, cito, que los exámenes generales de egreso de la licenciatura, así como el examen anual nacional que se aplica en estos planteles, demuestran que los futuros profesores de preescolar, primaria o secundaria adquieren con insuficiencia las habilidades para estar en el salón de clases. Esta es la versión oficial. ¿Acaso se podría decir que el gobierno actual busca legitimarse cargándoles la cuenta a los que les precedieron? Estamos acostumbrados a ello en este país, pero en lo sustancial pienso es correcto, son juicios correctos. Mis colegas han documentado estos y otros asuntos en bastantes trabajos de investigación. Incluso algunos han arguido que la verdadera alternativa es desaparecer a las normales y ceder la responsabilidad de la formación de docentes a las universidades, aunque a veces lo dicen en voz baja. Estas ideas, por mostrencas que pudieran parecer, tienen cierta cabida en la política práctica. Recuérdese, por ejemplo, que el Bester Gordillo alguna vez propuso que más que maestros, las escuelas normales deberían formar técnicos en turismo. En el extremo contrario, hay un sector de docentes, egresados y estudiantes de las escuelas normales que hace una defensa férrea del status quo. Atención, no digo que lo expresen en forma burda, pues de una u otra manera todos reconocen que hay fallas en las normales. Lo dicen en ponencias que acentúan los cambios curriculares, el uso de las nuevas tecnologías, la reestructuración administrativa, la medición y evaluación, la formación basada en competencias o valores o en asuntos menores. Un buen número de opiniones achaca los defectos a la falta de infraestructura, los defectos de las escuelas normales a la falta de infraestructura y recursos financieros en las escuelas. Si uno piensa con mala leche, hasta creería que esa es una consigna de los dirigentes del CENTE, pero en realidad son pocos quienes suponen que esa sea una instrucción sindical. Pura coincidencia. Hay otros maestros que son conscientes de las fracturas de sus escuelas, ven con pesadumbre lo que pasa y buscan alternativas viables. Mi amigo, un Ismael Vidales, normalista de corazón, desde Monterrey observa en estos foros una oportunidad para el renacimiento de las normales.
No obstante, sus expectativas optimistas asienta con seguridad que, cito, las normales deben ser replanteadas, despojadas de toda simulación y medra de oportunistas que en algunos sectores viven del ejercicio anual de movilizar a los estudiantes con propósitos lejanos a los fines y metas consustanciales a su elevada misión. Esto está en Educación Futura. Esa es una crítica severa, no a la politización de los estudiantes, sino a la manipulación de que son objeto por esos oportunistas y vividores del presupuesto público. En una comunicación personal, él sugirió: a mí me parece importante una refundación de las normales con sangre joven, sin despedir a los docentes actuales. Se puede crear una visión nueva en la que la producción de conocimientos vía investigación y laboratorios psicopedagógicos y didácticos regresen por sus fueros y ya no anden comprando baratijas. Se refiere a programas que ofrecen escuelas particulares y institutos que se han creado para credencializar a miles de maestros. Otra maestra comentó uno de mis artículos en Excelsior y puso en duda mis análisis sobre el normalismo y su vigencia. No que yo estuviera a favor, sino que señalaba su raigambre, la raigambre del normalismo mexicano. Emma Isela Lozano Chavarría, del Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez, expresó una opinión en la que combina pesimismo y optimismo a la vez. Aunque la cita que voy a reproducir es extensa, la comparto a continuación para no cortar su línea de pensamiento. Esto lo dice una normalista de cepa, de pura sangre. Cito: no sé, Carlos, desde mi opinión artesanal, lo que planteas es lo de siempre, pero remasterizado. Efectivamente, las normales requieren reformas estructurales, pero ni una consulta racional, ni un planteamiento desde la autoridad, ni desde la voz de los académicos, ni aún triangulando estas fuerzas, pueden acabar con la inercia que nos mueve en el magisterio y en la formación inicial. Porque todos analizan y proponen desde la forma, es decir, lo curricular, la organización, cuando afuera, en la masa magisterial, se construye una nueva identidad basada en la culpa, en la nostalgia por los tiempos idos, en el descrédito, en un magisterio resiliente que requiere acompañamiento y reformas. Pero tomando en cuenta esto mismo, en un planteamiento profundo desde los saberes y sentires de los maestros y maestras, con una visión hacia los ciudadanos nativos digitales. Implica entonces plantear reformas equilibrando la necesidad natural de estos tiempos del reconocimiento y recuperación del yo y el pensamiento horizontal. Igual, no creo que sea necesario desaparecer las normales, pero sí creo que es importante abrir la posibilidad de sumar las universidades en una especie de reciclaje y rompimiento de esquemas normalistas. Hasta ahí la cita de Emma Isela Lozano. Al igual que muchos de mis colegas, corro el riesgo de generalizar. Las diferencias, creo yo, que no la diversidad de la que habla el documento base, son un rasgo de todos los sistemas de educación. En nuestro caso, no es lo mismo, por ejemplo, la Repsamen de Jalapa que la rural de Ayotzinapa. Hay unas que de benemérita nada más tienen el nombre, en tanto que otras, que tal vez sí merezcan premio y distinción, apenas se les llama institutos. Sin embargo, todas son escuelas normales, tienen un ADN común que las hermana. No sé qué pasará con las normales. Realmente no tengo idea para dónde vaya la reforma que se avecina. De lo que estoy convencido es que no pueden continuar como hasta la fecha. Hay que decirlo con respeto, pero también con displicencia. Aunque haya buenas escuelas aquí y allá, algunas con historia de distinción y brillo, el conjunto de las normales está en pésimas condiciones, más en lo académico que en lo material. En la mayoría gobiernan grupos de docentes afines a las camarillas sindicales.
Sus rutinas son perversas. Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, la eficiencia terminal es la más alta de la educación superior y casi no hay egresados con promedio menor a 9. El porcentaje de profesores titulares es superior al que tiene toda la UNAM, cuando el valor de sus credenciales es discutible. No tienen una producción razonable y, lo más triste, quienes egresan de ellos, en especial de las normales rurales, no adquieren los atributos de una profesión. En suma, según el parecer de la mayoría de los que he consultado, las escuelas requieren de mudanzas, tanto en la forma como en la sustancia. Demandan apertura a las universidades y a otras instituciones de educación superior, pero desechando las baratijas, aunque vengan de instituciones de prestigio. Tanto desde el oficialismo como desde las visiones de normalistas, críticos e inconformes, se clama que es indispensable un replanteamiento de fondo, cirugía mayor, dirían algunos, de las escuelas normales. De hacer caso a esas sugerencias, aún a las más radicales, en el mejor de los casos tendríamos un overhaul. Este es un término de la aviación. Cuando un aeroplano alcanza cierto número de horas de vuelo, se le hace una revisión a fondo de cada detalle. Se restaura lo que hay que cambiar, se remodela lo que queda, se ajustan los aparatos y se actualiza la tecnología. La aeronave queda como nueva, lista para otro 1.000.000 de horas, pero sigue siendo el mismo avión. Si eso hacemos, tendríamos las mismas escuelas normales, aunque con dispositivos y lenguajes nuevos. Me resisto a pensar en alternativas razonables. Si de buenos deseos se trata, hay que pensar en un salto hacia arriba, en algo utópico, transformar a las escuelas normales en universidades. Atención, no me refiero a universidades pedagógicos, sino a universidades en toda la extensión de la palabra. Universidades donde se enseñen ciencias y humanidades, que tengan carreras profesionales y técnicas, posgrados en todos los campos del conocimiento, no solo en educación. Claro, ello después de purgarlas de todos sus desarreglos nocivos. Que esto puede tomar décadas, es cierto. Todos sabemos que una verdadera reforma de la educación es un proyecto de plazo largo. Si se emprende una aventura de esta naturaleza, la que yo sugiero, daría elementos para pensar que este gobierno no nada más busca legitimarse, está dispuesto a apostar por el futuro. Muchas gracias. Veracruz, un estado fiel a su tradición normalista, ha generado una cantidad importante de conocimientos sobre el tema de educación normal. Por esta razón, aprovecharemos este espacio para que el secretario de Educación de Veracruz, el licenciado Adolfo Mota Hernández, entregue la memoria del Foro Institucional de Veracruz al doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, que contiene un conjunto de voces, de propuestas, de contenidos y conocimiento generado en Veracruz para acrecentar y aportar a este Foro Regional de Consulta de Educación Normal. Muchas gracias, pueden ocupar sus asientos, muy amables. A continuación, con la representación del doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rogamos respetuosamente haga uso de la voz el secretario de Educación de Veracruz, licenciado Adolfo Mota Hernández. Buenos días, tengo la enorme responsabilidad, en nombre del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, primero que nada de darle la más cordial bienvenida
a Veracruz, a todas y todos nuestros visitantes, académicos, alumnos, estudiantes, maestros, directivos de diversas latitudes del país. Sean bienvenidos a Veracruz, los recibimos con un enorme gusto. Al mismo tiempo, quiero decirle al doctor Fernando Serrano Migallón, quien es un subsecretario muy querido en Veracruz y en la Universidad Veracruzana también, que le comunique al señor secretario de Educación, Emilio Choaifet, de que Veracruz está haciendo su tarea, que ha llegado puntual a la cita en la convocatoria de este foro nacional que nos fue agendado como sede y que estamos comprometidos desde luego con la propuesta de un modelo educativo que ha venido siendo planteado en el seno de la CONAEDU. Así es que, doctor, sea bienvenido usted, todo su equipo de colaboradores, y al secretario Choaifet, lastímelo con un abrazo de nuestra parte. Quiero saludar al señor secretario de Educación de Tlaxcala, mi muy querido amigo Tomás Munive Osorno, y que se haya tomado la delicadeza de estar con nosotros. A la licenciada María Leticia Tobar, representante del secretario de Educación de Querétaro, al maestro Jesús Castro, jefe del Departamento de Normales del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a Denise Uscanga por la organización con su equipo de trabajo de este foro, a Rosaura Ruiz, ponente invitado a la Universidad Nacional Autónoma de México, bienvenida, y al doctor Jesús Carlos Ornelas Navarro, ponente invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, doctor. Gracias por su mensaje. A la maestra Georgina Quintanilla, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio del Distrito Federal. Bienvenida. Quiero agradecerle a dos legisladores interesados por la educación, al diputado Tonatiu Pola Estrada y al diputado Raúl Sarrabal, su presencia. Quiero saludar al doctor José Renato Iturriaga de la Fuente, delegado federal de la SEP en Morelos, hijo de don José Iturriaga Sauco, quien dejara en Veracruz muchos amigos. Yo soy uno de sus discípulos, o al menos eso aspiré en su momento, y a quien Veracruz condecorara con la medalla Ruiz Cortines, aunque no siendo veracruzano, los veracruzanos lo reconocimos y lo quisimos mucho. Bienvenido, Renato. Al delegado federal de la SEP en Querétaro, Jaime García Lor, al delegado federal de la SEP en Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, y a la licenciada Daniela Nadal Riquelme, delegada de la Secretaría de Educación Pública en Veracruz. Quiero saludar rápidamente a los directores de las escuelas normales, públicas y privadas que nos acompañan de Veracruz y de otras entidades federativas, a los estudiantes normalistas de Veracruz, al grupo Movernos, que ha tenido una gran influencia en la realización de este foro y en los movimientos que hemos diseñado juntos en la Secretaría de Educación de Veracruz. Me llama mucho la atención también, y tengo que destacarlo, que en la convocatoria de este foro se convocó al área académica de las organizaciones sindicales en Veracruz, y se me hace muy responsable que, además de enviar a la representación académica de las organizaciones sindicales, algunos secretarios generales hayan tomado la decisión de asistir al foro, y eso lo quiero destacar en todo lo que cabe. Quiero agradecer la presencia del profesor Juan Nicolás Callejas Roldán, el señor secretario general de la sección 32 del CENTE, muchas gracias. Del profesor Manuel Arellano Méndez, señor secretario general de la sección 56 del CENTE, gracias Manuel. Del profesor Antonio Chama Díaz, secretario general del Sindicato Magisterial del Estado de Veracruz. Del profesor Vicente Suárez, secretario general del Sindicato Auténtico de Trabajadores de Educación en Veracruz. Del profesor Arturo Reyes, secretario general del Sindicato Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo. De la profesora Josefina González Luna, representante del señor secretario general del CENTE a nivel nacional, profesor Juan Díaz de la Torre. Y bienvenida, gracias por su visita. Y de mi querido, muy querido amigo, el profesor Carlos Antonio Pérez, delegado nacional del CENTE en Veracruz. Gracias por su presencia, señor delegado. Bien, estimo que después de las intervenciones que
acabamos de presenciar, sobre todo la del doctor Jesús Carlos Ornelas Navarro, poco tiene que decir el secretario de Educación de Veracruz, es más, sería imprudente. Pero tengo que, antes de inaugurar, decirles a nuestros invitados, tal vez influido, soy nieto de un maestro normalista, hijo de una maestra normalista y hermano de 2 maestras normalistas, y tal vez influido por esta cepa educativa, es que nosotros hemos puesto todo el entusiasmo en Veracruz porque este foro se realice en la mejor de las circunstancias y momentos. Esperamos, desde luego, que encuentren en cada una de las mesas de trabajo la participación adecuada y conveniente para que cada quien pueda expresar lo que su pensamiento y sus experiencias le dicten en este momento. Para nosotros en Veracruz queremos dejar por sentado que no nos sonrojamos al decir que somos un estado orgullosamente normalista. Aquí nace la primera escuela normal del país, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, y somos muy orgullosos de decirlo en cada uno de los foros. Somos una de las entidades con mayor número de escuelas normales en el país. Y lo digo con orgullo, lo digo con satisfacción. Tenemos una amplia comunicación con las escuelas públicas y particulares de Veracruz, prueba de ello es este foro. Han venido todos los representantes de las escuelas, vienen preparados con sus ponencias, algunas de ellas muy críticas, muy fuertes, muy interesantes, pero en perfecto orden y comunicación con la autoridad educativa, que es el principio deseable para que pueda emerger un buen modelo educativo y diseñarse desde la perspectiva, sí, de la crítica, pero también de la comunicación constante y permanente. Por eso nosotros felicitamos a los legisladores veracruzanos cuando, particularmente en la armonización de las leyes, no dejan de describir y subrayar que somos un Estado normalista. Y si nosotros reconocemos que somos un Estado normalista, cometemos un gravísimo acierto para reconocer lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y con ese orgullo lo digo y con esa enorme satisfacción. Tenemos problemas como todas las entidades federativas, tenemos discusiones muy fuertes en el seno del normalismo de Veracruz, pero siempre con altura de miras, con un gran respeto, con un espíritu crítico, pero también con la gran satisfacción de que nos sabemos comunicar y sabemos interpretar los momentos que vivimos. Por eso, si son tan amables, voy a tener la enorme satisfacción, siendo las 11 de la mañana con 20 minutos, de declarar por inaugurado este foro nacional que pretende como objetivo buscar el diseño de un modelo educativo del normalismo que merece Veracruz y merece México. En nombre de Javier Duarte, yo lo declaro inaugurado, esperando que a nuestros visitantes les suceda como nos caracteriza a los veracruzanos, que disfruten de su comida, disfruten de las atenciones, de la belleza de nuestro mar, de lo que les proponemos a quienes nos visitan, que se sientan muy contentos, pero además que sientan que el espacio está abierto y es el adecuado para discutir el presente y el futuro del normalismo de México y de Veracruz. Bienvenidos y muchas gracias. Queda así inaugurado el Foro Regional de Consulta de Educación Normal, Región 5, Distrito Federal, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Le rogamos a los integrantes del auditorio sean tan gentiles de tomar sus asientos y pedirles de favor muy respetuoso permanezcan en sus asientos para que podamos organizarnos a la siguiente fase, que es organizar las mesas de trabajo. Mientras tanto, despedimos con un aplauso muy fuerte desde luego a nuestras autoridades que continúan con la agenda del foro, con reuniones privadas dentro de la agenda del foro. Muchas gracias por su presencia. Les rogamos permanezcan en sus asientos para recibir indicaciones del siguiente paso en el foro.